política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy hemos querido hacer una selección de varias de las intervenciones que hemos tenido a lo largo de estas conversaciones para hablar específicamente de los principales desafíos que está enfrentando en este momento el país. Vamos a hacer esta selección con 5 de las personas que participaron en los programas previos. Vamos a escuchar en primer lugar a Francisco Valdés Ugalde. Francisco Valdés Ugalde, un profesor muy reconocido, muy querido, que nos habló en la conversación que tuvimos con él en su momento, que ustedes pueden revisar otra vez, está en internet, está en YouTube, está en los archivos del Canal 44, sobre las principales áreas que están desafiando al país, con muy buen sentido de la realidad, por cierto. Francisco Valdés nos habla de educación, salud, previsión social, reforma fiscal. Vamos a verlo. Yo creo que hay en un país como el nuestro, sí, 3 áreas de los bienes públicos que son fundamentales. Okay. La educación. Minuto por área. La educación, que es cómo vamos a tener las generaciones del futuro, sí, bien o mal educadas, bueno, capaces de ser ciudadanos, capaces de ser personas íntegras, capacitadas, sí, profesionalmente, no solo que hayan aprendido oficios, sino que sean capaces de continuar aprendiendo en un mundo que tecnológicamente se mueve a una velocidad increíble. Dice Marx Arriaga que eso es neoliberal. Pues está equivocado. Okay. Eso no es neoliberal, eso lo haría cualquier persona sensata en el siglo XVIII, antes del liberalismo del que él habla, y lo hacen hoy los países socialdemócratas del norte de Europa, pues sí, absolutamente sin discusión alguna por parte de nadie, excepto de alguien que esté bien loco. El segundo es el sistema de salud. Sí. El sistema de salud necesitamos cuidar a nuestra gente, sí, cuidar a nuestra población, brindarle atención médica de primero, segundo y tercer nivel. Sí. Y eso implica ampliar la base de atención de las instituciones de salud pública. Que nadie le falte salud. Y por último, de acuerdo, la previsión social. La previsión en varias materias, pero fundamentalmente en el área de pensiones. Y esto nos lleva, sí, a un punto central que la 4T no ha tocado, y en eso me parece completamente reaccionaria, okay, que es la estructura fiscal. Sí. Bueno. ¿Por qué no hay una reforma fiscal progresiva en México que le cobre más a los que más ganan para poder capacitar al Estado, sí, y dar a la población que vota, a los ciudadanos que viven en México, los satisfactores necesarios que requieren para generar un entorno social amable, de crecimiento y con una posibilidad de vida con significado en el futuro y en el presente? En el siguiente corte vamos a presentar una parte de lo que nos dijo la profesora Melissa Amezcua. Ella tiene razón, no todos son problemas materiales, es necesario también modificar las coordenadas de la conversación, de la forma en que estamos leyendo la realidad. No todos son golpes de realidad, también hay que saberla interpretar para poderla cambiar. Y esto es algo que nos advierte Melissa Amezcua con muy buen toque. Vamos a verla.
Y el objetivo de ese espacio era conversar en torno a los retos que experimenta la ciencia política, pero también los desafíos que tenemos en cuanto a repensar algunos de los conceptos y también marcos interpretativos, ¿no?, con los que trabajamos. Y bueno, entonces yo decía que claro que es, especialmente en el contexto en el que vivimos hoy, es clave estudiar los procesos institucionales, a las instituciones mismas, lo que está ocurriendo con las instituciones, con las constituciones, con los procesos también constitucionales, los procesos electorales. Pero yo enfatizaba que también, y sobre todo en el contexto que podríamos decir más de crisis más sistémica y global en el que nos encontramos, me parece que es fundamental hablar también de las emociones y de los afectos. Sí. En ese momento, sobre todo, decía, tenemos que hablar de por qué el poder está funcionando como está funcionando hoy, y también a partir de una gran invisibilidad, ¿no?, de grupos sociales que se encuentran en un estado que algunos han catalogado de resentimiento democrático. Pues ¿no? sí, están enojados, están agraviados, están golpeados, la han pasado muy mal durante generaciones, Melissa. Es difícil pedirles otro estado de ánimo, ¿no? Sí, definitivamente, pero creo que aquí lo que ocurre es que, y lo conversábamos también en esa ocasión, ¿no? Estudiamos este fenómeno que ahora es estudiado en todas partes, el fenómeno de la polarización política, sí. Pero nos abocamos muy poco a estudiar este proceso, ¿no?, de generación de división sociales de mucho más largo tiempo, sí. Y el efecto que se ha tenido precisamente en esta sensación, percepción de impotencia, sí, ¿no?, política, sí, de impotencia pública de un gran número, sí, de la población. Y creo que es importante desde la politología, pero también sociología y otras disciplinas en las ciencias sociales, enfocarnos de nuevo ahí, ¿no? En ese, sí, déficit, podríamos decir, del cual emanan, esos problemas del cual emanan una gran variedad de déficits de solidaridad, ¿no?, que también son claves para la democracia y para el poder. Tiene razón la profesora Melissa Amezcua. Hay que entender las emociones, los afectos, porque la verdad es que esa es la mejor ruta, no solo para enfrentar los problemas que tenemos, sino, como decíamos antes, para comprenderlos bien y sobre esa base modificarlos. Vamos a hacer un corte y volvemos con Melissa Amezcua. No se vayan. Estamos de vuelta en este programa especial donde hemos querido hacer una selección de algunas de las intervenciones dedicadas a los grandes desafíos que tiene este país. Nos quedamos con Melissa Amezcua. Vamos a volver con Melissa Amezcua una vez más. Vean ustedes por qué. Tiene razón, hay que hacerle caso a las emociones. Pero ¿cuál es la experiencia social que hace, sí, posible este régimen? Exacto. Y la experiencia social que hizo posible ese régimen fue esa sensación de irrelevancia, pero sí, también la manera en la que de manera estructural, pero también empírica, los seres humanos, los individuos se encontraban completamente aislados unos de otros, ¿no? Sí, sí. Y ese aislamiento lo estamos pasando por desapercibido, ¿no? Ese aislamiento, esa experiencia de ser irrelevante, de ser olvidado, de ser invisible, de no ser considerado, no puede pasarnos por alto. Una, ¿no?, paradoja, ¿no, Melissa? Porque además estamos viviendo esta situación en un mundo cada vez más comunicado y más relacionado entre sí. Nunca había sido el mundo tan global y tan comunicado como en nuestros días. Y sin embargo, esa rapidez, esa fluidez de la información no
no ha logrado dignificar a los seres humanos, todo lo opuesto, ha creado, dice Pankaj Mishra, ahora cito a este otro autor, la edad de la ira, ¿no? Que está basada justamente en la comparación que nos humilla, no nos enaltece. Así es, y lo más problemático, además de esa, podríamos llamar ceguera también de las élites políticas respecto a esa experiencia, como vemos hoy, es la manera en la que actores políticos capitalizan de esas experiencias. Sí. Eso lo vemos también en todo el mundo hoy. Sí. Y vemos cómo en lugar de, digamos, una manera más progresista, ¿no?, de articular esas necesidades, esas carencias, lo que vemos son maneras antidemocráticas de articular esos dolores, podríamos decir, ¿no? Esas faltas, esas carencias, ¿no?, que tú bien dices, pues ya de tantas décadas. Y en eso vamos muy atrás, quienes estamos buscando articular precisamente, rearticular formas de organización política, formas de pensar el poder, más allá, ¿no?, de agendas personalistas, ¿no? Sí, así es. Es necesario asumir que la gente no solamente está sufriendo carencias, necesidades, pobreza, vulneración de derechos, sino sobre todo lo está sintiendo. Y una de las peores cosas que nos han venido pasando en los últimos años ha sido la violencia, la inseguridad. Y como consecuencia de ese enorme desafío ha venido la militarización del país. De ese asunto delicadísimo hablamos con Alejandro Madrazo. Miren ustedes. Yo creo que hay que mantenerlo lo más simple posible. Sí. Militarización, el término ización, sí, así como el término regulación o liberalización de un mercado, es volver a algo más libre o volver a algo más regulado. En este caso es volver a algo más militar. Y hay dos grandes formas en las cuales volvemos al país más militar o a las instituciones más militares. Una es entregándole una función pública directamente a los cuerpos militares. O sea, militarizamos la seguridad pública cuando en vez de tener policías tenemos a soldados patrullando las calles. Esto fue lo que hizo Felipe Calderón en el 2006, para entendernos. Es lo que hizo masivamente Felipe Calderón en el 2006. De acuerdo. Otra forma de militarizar es adoptar prácticas, adoptar usos o incluso adoptar personal militar para cumplir funciones civiles. Eso se había dado antes del 2006 con algunos puestos clave. No recordarás que el general Macedo de la Concha había sido nombrado Procurador General de la República. No? Así es. Que habíamos tenido un fiscal especial de drogas, después preso precisamente por traficar drogas, Gutiérrez Rebollo. Así como esos casos emblemáticos en los cuales tomábamos un militar y lo poníamos a encabezar a un organismo civil. Pero le quitabas la condición de militar, ¿no? Es decir, la lógica era deja de ser militar y se convierte en funcionario público. Pues así es, de un día a otro formalmente dejaba de ser militar, se convertía en funcionario público, pero sus relaciones, su entrenamiento, su lógica, sus prácticas eran militares. Entonces, esas son las dos formas que yo veo de militarización. O adoptas lógicas personal, armamento, prácticas militares en un cuerpo civil, o bien desplazas al cuerpo civil y de plano le entrega detrás la función al ejército, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos 3 años. Porque ahí la diferencia que yo advierto, Alejandro, ayúdame a entenderla, es la tropa. Es decir, no es lo mismo meter a un militar a cumplir funciones civiles con servidores públicos que de plano militarizar en el sentido de que entra la tropa, entra el ejército con todas sus jerarquías y toda su lógica a gobernar un espacio determinado del Estado. Y la diferencia no es menor, y por eso te digo yo que el 2006 es el gran quiebre en este país, cuando Felipe Calderón utilizó directamente al ejército en forma masiva a lo largo y ancho del territorio nacional para desplazar a los cuerpos de seguridad pública con militares. Y se ha profundizado, no solo en este sexenio, pero sobre todo en este sexenio, al desplazar también a otras instituciones civiles por el ejército. La Marina Mercante, por ejemplo, subsumida dentro de
de la Marina Armada de México, ya de plano la construcción de infraestructura, como son el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles. Así es. Hoy en día las aduanas, sí. Los bachilleratos, a las preparatorias, el sistema de educación pública estatal también ha sido capturado y entregado a los militares. Efectivamente, y vale la pena volver a ver los programas de los que hemos hecho un pequeño corte en este especial. Vamos a tener que hacer un corte aquí. Volvemos con Ricardo Fuentes y con María Amparo Casar. No se vayan, es rápido. Estamos de vuelta y vamos ahora a tomar un fragmento de la conversación que tuvimos con Ricardo Fuentes, ¿no? La seleccionamos porque, verán ustedes, Ricardo Fuentes se refiere a la polarización y dice una cosa muy interesante: la polarización no es solo política, es sobre todo una polarización social. Vamos a escucharlo. Sí. Sí, así es, ¿no? Y es una condición para, digamos, como para lograr un progreso balanceado, ¿no? Lo que muchos llaman un crecimiento con equidad. Y yo creo que es algo que hemos perdido en los últimos años, digamos, en la polarización que estamos viendo alrededor del mundo, dentro de las sociedades, en muchos países, ¿no? Incluido México. O sea, lo que estamos viendo es, digamos, esta idea de tenemos que ganar sobre los contrarios, sobre los enemigos políticos. Eso, someterlos, tú ganas o tú pierdes, pero no hay otra. Y sin embargo nos dice, sí se puede construir otra forma de abordaje del poder. Y sí se puede, Ricardo. Se ha hecho en el pasado, ¿no? Y hay mucha evidencia, ¿no? Y también hay mucha evidencia, ¿sabes en dónde? En lo local. Okay. En lo local, incluso en México, ¿no? Y ahí, digamos, hay ejemplos de comunidades indígenas en México que se han autoorganizado para poder... Bueno, históricamente así han sobrevivido. Sí, y es, o sea, y también eso se ha logrado a nivel de estados, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo, digamos, en muchos países, sobre todo, digamos, después de la enorme tragedia que representó la Segunda Guerra Mundial, hubo, digamos, este consenso y si tú ves la evidencia, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que la debes conocer muy bien, de la colaboración entre los congresistas republicanos y los demócratas en las décadas, en las 2 o 3 décadas inmediatas a la posguerra, había muchísima colaboración, ¿no? Lo que le llamaban en Estados Unidos cruzar el pasillo. Eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, digamos, de alguna manera, de forma global, ¿no? Sí. Y ese, digamos, de alguna manera, yo creo que eso lo que genera es este ciclo de deslegitimación de la democracia, que viene acompañado con grandes procesos de desigualdad económica, concentración del ingreso y la riqueza. Pues sí, una de las principales consecuencias de esa polarización es este deterioro de la legitimidad democrática, de la democracia como tal, como si se tratara de un asunto de amigo-enemigo y no de pluralidad, no de ponernos de acuerdo. Pero uno de los efectos más graves de esa ruptura social ha sido la corrupción, este mal que nos corroe y que sigue ahí presente. De eso hablamos con María Amparo Casar. Vamos a escucharla. Con mucho gusto. Mira, yo me acuerdo que a Peña Nieto se lo tundieron los medios cuando dijo una vez que la corrupción era cultural. Yo afirmo que sí es cultural, pero en el siguiente sentido. No que lo llevemos en el DNA, no que nazcamos corruptos los mexicanos, ni mucho menos. Claro. Pero es cultural porque, como tú y yo bien sabemos, cuando hablamos de cultura política, hablamos de un conjunto de valores, pero también de comportamientos. Ahora, creo que el problema importante es que ¿por qué nos comportamos así los mexicanos y por qué se comportan así los empresarios o los funcionarios públicos? Y es porque, como decías tú, sistémico, quiere decir que está para que funciones tú en tu vida cotidiana o el empresario en sus negocios, tiene que incurrir
entre comillas, tiene que incurrir en actos de corrupción, porque nos incentivan a ellos. Nos dicen, a ver, yo te preguntaría, Mauricio, si tú tienes un hijo enfermo y vas al Seguro Social y te dan una cita hasta dentro de 3 meses, pero el señor de la ventanilla te dice, oiga, pero si me da para mis chelas, sí, le pongo una cita para pasado mañana, ¿qué harías tú? O para visitar a tu enfermo, eso ya hasta lo he vivido, María Amparo, que te pedían dinero para poder visitar al pariente enfermo en el hospital, sí. Y entonces, ¿qué haces? Te quedas inerme. Entonces, bueno, si todos nos negáramos a hacer eso, otro gallo nos cantara, pero lo que tenemos que empezar, como que creo que tú lo has dicho y lo has pregonado por todos los medios posibles, es que hay que ir cerrando las oportunidades que nos brinda el gobierno para que incurramos en actos de corrupción. Eso es fantástico. ¿Y qué tenemos que ir cerrando? Hay 2 cosas que me inquietan, María Amparo, y perdón que te apremie, pero es que el tiempo vuela. 2 cosas que me inquietan. Uno, atajar la corrupción cuando ya sucedió y todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría dice, para acabar con la corrupción hay que meter a la cárcel a los peces gordos y barrer las escaleras, dice el presidente, de arriba para abajo, y ya. ¿No? Entonces, muchos en la cárcel y se acabó la corrupción. A mí en particular eso me incomoda mucho, no sé si a ti también. Me incomoda igual que a ti. Lo primero es la prevención, y cuando hablamos de ventanas de corrupción, te doy un ejemplo que creo que todos vamos a entender. Si tenemos las transacciones con el sector público, con el funcionario público, lo pudiésemos hacer todo vía electrónica, estaríamos cerrando que en cada relación cara a cara con un funcionario público, para sacar un acta de nacimiento, para conseguir una cita en el Seguro Social, para inscribir a nuestros chiquitos en las escuelas, si pudieras hacer todo eso a través de los trámites en línea, sí, se cerraría una ventana contra la corrupción. Se nos acabó el tiempo, tenemos que dejar este programa especial, pero permítanme solamente hacer un subrayado. Es verdad, la corrupción es un mal que nos corroe y es una de las mayores evidencias de esta apropiación abusiva de lo que le pertenece a otros y que tanto daño le ha causado al país. Son muchos los desafíos que tenemos en este país, por eso quisimos hacer este recuento, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la siguiente conversación. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.